Ya estamos de regreso con la información. Oigan, en días pasados les hemos hablado de las jornadas Compartiendo Esperanza de la Asociación Yucateca de Suicidología, y para conocer más de ello estoy aquí acompañada con el presidente de la asociación, Edgardo Flores. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Importante tocar todo este tema que tiene que ver pues con la ansiedad, con la depresión, y que desafortunadamente en muchos de los casos termina por privarse de la vida, ¿no? Entonces ustedes están haciendo una labor muy importante. Sí, estamos trabajando, hemos empezado desde el 4 de septiembre, vamos a concluir el 10 de septiembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, en donde hemos realizado y seguiremos realizando una serie de actividades promoviendo esperanza, porque cuando a veces hablamos sobre el suicidio, se tiende a hablar desde una posición desesperanzadora. Sí. Nadie hace algo, hay pocas acciones que estén dando respuesta, los números aumentan, y lo que queremos con esto es, en primer lugar, decirle a la gente que sí hay alternativas, y en segundo lugar, que somos muchas personas, muchos profesionistas, muchas organizaciones que estamos preocupados y ocupados en atender esta temática. Precisamente por ello, diversas organizaciones, tanto gubernamentales como del ámbito privado, de la sociedad civil, estamos justamente trabajando para prodigar este mensaje. De una manera coordinada, porque es importante que ante este problema de salud pública se haga así, de manera coordinada, y lleguen a más personas. Totalmente. Algo que siempre enfatizamos es que el suicidio es un fenómeno altísimamente complejo, y nunca una sola respuesta de un solo sector va a ser suficiente, sí. Porque muchas veces tendemos a hablar, ¿no? Es que el gobierno falta que haga cosas. El gobierno hace lo que le corresponde. Pero como sociedad civil, como personas que estamos insertados e insertadas en diferentes ámbitos, también tenemos mucha pauta de acción. Hay una frase que siempre repetimos y que de hecho forma parte del lema de las jornadas, que es que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todas y de todos. Correcto. Platíquenos un poco, esas jornadas de Compartiendo Esperanza, ¿cómo se desarrollan? Básicamente consiste en una serie de actividades, la gran mayoría conferencias, pláticas, conversatorios, foros, en donde nos ponemos a divulgar elementos que a la gente le pueda ser de mucha utilidad. Hemos hablado, por ejemplo, de la importancia de la cultura de la paz. Hemos hablado también de la psicología mental positiva, hemos prodigado elementos que hablen del mindfulness, por ejemplo, tenemos una actividad que va a hablar de ello. Hoy, por ejemplo, les comparto que participo en el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, en el programa que están haciendo a nivel nacional, justamente con la importancia y el papel de los medios de comunicación en la prevención del suicidio. Y así vamos dando diversos elementos. Al día de ayer, por ejemplo, se habló de la importancia de trabajar con los colectivos LGBTQI+, justamente porque son una población con altas tasas de muertes por suicidio, y bueno, estamos seguros que hay otros tantos temas que es importante seguir trabajando. ¿Cómo ha estado? Yo le preguntaba antes de entrar al corte, ¿cómo ha estado todo este tema? Porque sabemos que con la pandemia pues se incrementaron los números, ¿verdad? Ahora que ya llevamos algunos meses ya de esta reactivación económica y irnos alejando un poco pues de ese terrible episodio, ¿cómo se ha ido manejando el tema de la depresión, de la ansiedad y por supuesto también el suicidio? Mira, estadísticamente hablando, específicamente hablando del suicidio, 2021 Yucatán ocupó el segundo lugar con un aproximado de 10.4 por cada 100,000 habitantes. Posteriormente, el año pasado, desafortunadamente Yucatán ocupa el primer lugar. Las estadísticas de la INEGI así lo estipulan. Pasamos a tener 15.4 por cada 100,000 habitantes, lo cual nos habla de un incremento importante en las muertes por suicidio, y de ahí justamente la relevancia de seguir enfatizando del papel que todas y todos tenemos. ¿Qué es el principal factor que han detectado ustedes como asociación que está siendo el detonante para que las personas en principio no busquen ayuda, ¿no? Que podría ser uno de tal vez de los factores más importantes, pero que desafortunadamente terminen con estas cifras rojas? Mira, insisto en decir que el suicidio es un fenómeno altamente complejo. Sin embargo, sí se ha identificado ¿cuáles son estos factores de riesgo? Y uno de ellos, que enfatiza mucho el gobierno del estado, es el consumo del alcohol. Desafortunadamente, Yucatán es un estado en donde el consumo del alcohol es altísimo, y esto incide de forma importante porque
pues se presenta en muchos casos de intentos y de muertes por suicidio. Por lo tanto, creo que hay que trabajar también en esta temática de la prevención de las adicciones, hay que trabajar también en esta temática de las violencias sutiles que tenemos en nuestro estado. Afortunadamente nuestro estado no tiene una presencia de violencia evidente como en otros estados, Sí. pero sí somos un estado de mucha violencia sutil. Somos de los primeros lugares en abuso sexual infantil, somos estadísticamente hablando, de donde se presentan violencias importantes en muchos sectores, y entonces todo ello va conformando un caldo de cultivo que puede incidir de forma importante en el riesgo suicida de las personas. Presidente, ¿qué viene ahora en la actividad esta de Compartiendo Esperanza? ¿Alguna que esté próxima, donde pueden las personas también conocerlas y sumarse? Por supuesto. Pueden seguirnos en la fanpage de la Asociación Yucateca de Suicidología. Hoy por la tarde a las 3 tenemos justamente la participación en el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. El día de mañana tenemos otras actividades en donde se va a hablar de la importancia de hablar adecuadamente del tema. Se va a hablar de mindfulness, y el domingo tenemos justamente junto con el ayuntamiento una biciruta donde vamos a justamente poner el tema sobre la mesa, divulgar con las personas acerca de la importancia de ya poner en todos los sectores este tema. Buscar estos lugares públicos, ¿no?, donde las personas pues puedan verlo y por lo menos decir qué está sucediendo, ¿no? Exactamente, como no dejar de lado este tema que a lo mejor es tabú, pero que es importante que ya todos lo tengamos presente. ¿Algún número telefónico para estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que tal vez están pasando por un problema de esta situación o necesitan de una orientación donde pueda la gente comunicarse, presidente? Por parte de la asociación nos pueden contactar por medio de la fanpage, y siempre promovemos las líneas que tiene el gobierno del estado, por ejemplo el 800-108-8000. También sabemos que Salvemos una Vida tienen también un trabajo, el 075, y hay diversos números que con mucho gusto les podemos compartir. Solo nos escriben y se los hacemos llegar. Así es. ¿Algo más que desee compartir con nosotros, presidente? Pues nada, invitarles a las personas a que no solamente nos quedemos con esto del 4 al 10, sino que esto es un trabajo del mes completo e incluso de todo el año. De todo el año. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí, la información, por supuesto, tan valiosa para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, Un bonita placer. mañana. Gracias, Muchas igualmente. gracias, presidente. Nosotros tenemos más, vamos con Nancy.